Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutoriales.net. En esta ocasión vamos a continuar con OCaml la recursividad y vamos a ver una nueva función del módulo list, que es la función list.ref. Y como veis, OCaml nos dice que es simplemente un list reversal, o sea, dar la vuelta a una lista, o sea, cambiar todos los elementos que tienen una posición i por una posición análoga y de forma inversa. Bien, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el primer elemento será el último, el segundo el penúltimo, el tercero el antepenúltimo y así sucesivamente. Bien, entonces, claro, nosotros no estamos en programación procedural ni estamos trabajando sobre vectores, entonces no vamos a andar con índices. Vamos a aplicar recursividad como hemos hecho hasta el momento. Y si recordáis, hicimos la función random list de forma terminal y recursiva. ¿Qué es lo que ocurre? Que podemos aplicar la misma idea para list.ref, porque si os acordáis generamos la lista inversa y como era de números aleatorios pues no nos importaba. Entonces, siguiendo esa misma idea, lo que vamos a hacer es construir la función list.ref terminal siguiendo la misma idea. Entonces, let lista ref va a coger una lista L1 y esto va a ser igual a let rec loop, donde tenemos L1 y luego otra función que pasaremos por, bueno, tendremos la función, o sea, tendremos L1 y L2, ya veremos ahora lo que ponemos. En el siguiente loop le vamos a pasar L1 y L2 como vacía. Entonces vamos a construir esa lista inversa en L2. Entonces, ¿qué es lo que debemos analizar? Debemos analizar L1, luego match L1 with, si L1 se corresponde con la lista vacía. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues debemos devolver L2. Que L1 tiene cabeza y cola, pues entonces debemos llamar a loop donde L1 es la cola T y L2 es la unión de H con la propia L2. Esta idea es la misma que seguimos con el rlist, pero el rlist encima había que generar una lista con un tamaño n, pero en este caso simplemente tenemos L1 y si la lista L1 es vacía devolvemos L2, que es la que vamos generando según secuencialmente en las llamadas recursivas. ¿Qué es lo que ocurre con el patrón HT? Pues que, como veis, vamos desechando la cabeza, porque aquí llamamos a L1 con T, siempre lo llamamos con T, entonces va a llegar un momento que la lista L1 inicial, la que se va a invertir, va a quedar vacía, entonces ya vamos a devolver L2. ¿Y cómo construimos la inversa? Pues de esta manera. ¿Qué es lo que ocurre? Que vamos a ver un ejemplo y así lo tenemos ya claro, siendo por ejemplo L1 tres números como siempre, L1 N1 N2 N3. Entonces, ¿cómo se va a ir generando la lista L2? Inicialmente L2 es vacía, luego si cogemos la cabeza de L1 sería N1 y L2 se conformaría con la lista vacía, entonces nos quedaría la lista N1. En la siguiente recursión L1 entra como T, o sea N2 N3 no es vacía y se vuelve a meter la cabeza en L2, pero L2 era esta lista. Luego, ¿qué ocurre? Que tenemos la cabeza de esta llamada recursiva, es decir N2, y se construye con la lista como cola L1. Entonces tenemos la lista, N2 N1 y así sucesivamente. Luego tendremos N3 que se construye con la lista N2 N1, con lo cual resulta la lista N3 N2 N1 y como veis ya construimos de forma recursiva terminal la lista inversa de L1. Y esta misma idea la vimos, como ya he dicho, en el random list que definimos anteriormente. Entonces vamos a copiar esto, lo pasamos por el top level, como veis ya tengo todas las funciones cargadas y por ejemplo lista ref
de la lista, por ejemplo, la vacía, pues ¿qué nos devuelve? La vacía. Que le pasamos la lista, por ejemplo, 1, 2, 3, pues nos devolverá 3, 2, 1, como veis. Que le pasamos solo dos elementos, correcto, 2, 1. Que le pasamos 1, correcto. Que le pasamos, por ejemplo, true, false, false, pues nos devolverá false, false, true. Como veis, bueno, claro, aquí he puesto coma y he hecho una tupla que no tiene ningún sentido. Tengo que poner punto y coma. Y de un elemento evidentemente no lo va a invertir. Entonces ponemos esto así. Entonces nos devolverá false, false, true, como veis. Y funciona con booleanos, evidentemente con cualquier tipo. String, por ejemplo. El string A, aunque sea un carácter, lo tomamos como string. El string, por ejemplo, Z. Y el string, por ejemplo, H o HA. Pues como veis, nos los invierte HA, Z y A. Hace un list reversal en sí. Bien. Entonces, como veis, bueno, ya hemos terminado. Supongo que ya habréis visto el tipo de función, pero no es más que esta función tiene el tipo lista_ref, que coge un alpha list y nos devuelve también el mismo alpha list. Lo que pasa es que la posición de los elementos es la inversa, pero en fin, en lo que es la esencia de los argumentos se mantiene, o sea, entra una lista y sale la misma lista, pero con los elementos ordenados de forma inversa. Bien, pues esto ha sido todo por este vídeo. Si os ha gustado podéis darle a like, agregarlo a favoritos para acceder a él más fácilmente y suscribiros a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática. Eso es todo y hasta la próxima.